Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con la segunda parte de nuestra entrevista a Karina Ochoa, recuerden que este es un podcast autogestivo, es decir, no tenemos patrocinio ni financiamiento ni lucramos con él, por lo que ustedes pueden realizar el donativo que ustedes quieran, que esté a su disposición o en su voluntad en mi página web directamente www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdez se escribe con S. O pueden mandarme un correo a hola@araliavaldez.com.mx. Y bueno, no les quito más tiempo porque tenemos muchísimo que seguir conversando con nuestra invitada. Karina, nos quedamos con una pregunta abierta en el episodio anterior. Y la pregunta iba sobre la decolonialidad. Para ti, descubrir todos estos procesos de descolonialidad, ¿qué ha implicado en tu vida cotidiana? ¿Cómo se ha trastocado lo que tú crees de ti? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te vinculas, tus afectos? ¿Cómo el pensamiento descolonial ha modificado la manera en la que enfrentas tu día a día? Te enfrentas a ti misma en tus pensamientos, en tus emociones, en tus flujos, en tus vínculos. ¿Cómo esto trastoca la manera de vincularnos con el mundo? Sí, justo en el programa anterior de Filosofía aplicada a la vida cotidiana, hacía yo un recorrido que atravesaba por mi propia experiencia. Hacía un recorrido donde entretejía de manera muy general, obviamente hay muchos más brazos de río que se cruzan, que interrumpen, que dan continuidad, pero así de manera muy general planteaba cómo esta trayectoria que está asociada a mi experiencia personal, pues también está vinculada a una producción de conocimiento. Y la forma como lo hice no es casual, no es tampoco así como, ay, bueno, se me ocurrió ahorita que voy a hablar de mi experiencia. No, tiene que ver justamente con esta ruta de la descolonización, porque hacerlo de esta manera implica romper con la dicotomía praxis-teoría, con esa separación que el método científico Es. ha planteado. Y con esto que tú llamabas, esta tendencia de categorizar el mundo, de pasárnoslas categorizando el mundo. Entonces, cuando tú dices, esta apuesta descolonial, ¿cómo se traduce? Bueno, se traduce en el hecho mismo de esta entrevista, de hacer un recorrido desde otro lugar. No empecé con la teoría, Eso. empecé con la experiencia y con la Es. trayectoria. Y si ustedes se dan cuenta, en el programa anterior, este recorrido implicó que fue el recorrido mismo de esta experiencia quien fue situando temas, problemas, realidades, complejidades materiales de la vida obviamente estoy hablando de la vida en términos de mi activismo político, mi compromiso con comunidades rurales, que fue definiendo las rutas de análisis. O sea, yo no llego al debate colonial leyendo a los autores del giro del colonial. Yo Exacto. llego al debate del colonial a dialogar con los autores del giro de colonial. Cuando tú planteas justamente en el programa anterior cómo este debate sobre la potencia de Baruch Espinosa, justamente cómo le hacemos, o sea, ¿cómo es el método que se nos ha enseñado? Bueno, el método es que primero armamos, cuando hacemos investigación, el marco teórico, Eso. Ujú. ¿no? Entonces, no estamos dialogando con los autores, estamos replicando los criterios avalados como criterios de validez y a partir de ahí miramos la realidad. El recorrido que he hecho en el programa anterior es al revés. Es como la experiencia que está asociada a la realidad, que no es la realidad, pero que es parte de esa realidad, es la que figura como referente para el análisis. Ujú. Por tanto, no hay una separación entre praxis y teoría. O sea, hay una articulación porque la realidad nos va poniendo, por eso yo cuando digo la investigación inicia cuando encuentro el límite, Exacto. cuando ya no me checa el audio con el video, yo digo, cuando la teoría ya no me checa con la realidad, ahí es cuando empieza realmente, y ahí es cuando conversamos con los autores y las autoras. No los replicamos, sino empezamos la conversación. Y ese es parte de un método descolonial. Yes. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que me parece interesante es también cómo al hacer esta ruta y al encontrar que
O sea, empezamos a encontrar en esta ruta, yo empecé a encontrar que había un proceso de ontologización que yo veía claramente en los discursos del siglo XVI, como lo mencioné en el programa pasado, y me di cuenta que el acto de ontologización, que es el acto de fijeza, porque la ontologización fija, tú Es eres, listo, no detallado. eres siendo, no soy siendo en el trayecto y en los caminos, eres. Es el acto de la identidad fija, es el acto de tú eres gay, tú Mm, eres mujer, tú eres lesbiana, tú eres heterosexual, tú eres blanco, tú eres negra, tú eres negro. ¿Sí me explico? O sea, ujú. hay un acto de ontologización que fija, que es a lo que te referías, Dalia, y yo ese acto de ontologización que lo veo en los discursos del siglo XVI para deshumanizar al indio y a la India, lo veo como un método del poder colonial que se instala. Es decir, la ontologización que se deriva en la categorización, o sea, en la fijación, Ujú. ¿no? Y abstracción, por tanto, separación de la experiencia y de la existencia, se convierte en el método de la episteme moderna. Uh-huh. Entonces, cuando las feministas apelamos a partir de la experiencia y a hacer conocimientos de la experiencia, estamos haciendo también un acto descolonial en el sentido de reposicionar y romper esos métodos que terminan replicando las lógicas de ontologización, categorización como lógicas y dispositivos o métodos de la dominación. Uh-huh. Cuando apelamos también, por ejemplo, a las teorías del punto de vista y a romper con la pretensión de neutralidad Ujú. del método científico moderno producto del hecho colonial y del proceso de configuración de la modernidad colonial, y apelamos a decir, bueno, el lugar desde donde yo miro es un lugar de validez, el lugar desde donde las mujeres indígenas de Calakmul accionan es un lugar de validez para el entendimiento de lo político. Exacto. Lo que estamos haciendo es otra vez rompiendo esos criterios que se han canonizado dentro del método científico moderno colonial, de la Es. episteme moderna, ¿no? Ujú, ujú. Cuando apelamos a todos estos procesos de dialogar con los autores y no replicar a partir de categorizaciones que son fijas y que son inamovibles, y entonces voy a utilizar a Durkheim como modelo para entender la realidad, pues entonces, si nosotros no nos salimos de esos lugares, estamos replicando lógicas de dominación que operan también en la forma de construcción del conocimiento científico y de la ciencia Exacto. social. Y entonces, digamos que ya este ejercicio que yo hice de conversación es un ejercicio descolonial por sí Ujú. mismo. Y es un Maravilloso. ejercicio que es práctico, o sea, no es Teoría pura abstracta, ¿no? Ujú. ajá, es el entendimiento de cómo el proceso descolonial atraviesa por la vida cotidiana, atraviesa por la forma como conocemos y aprendemos el mundo y atraviesa por la forma como nos miramos en ese mundo. Y de ahí que yo, una de las cosas que he propuesto como parte de ese recorrido que ha producido posiciones analíticas y políticas, yo lo que propongo es un desplazamiento radical sobre los criterios que dan sentido al proyecto moderno colonial. Es decir, ¿qué pasa en nuestras realidades políticas? Muchas veces las feministas, el movimiento feminista, los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas dicen, bueno, ¿cómo es que nosotros luchamos y luego el poder, el sistema se apropia de nuestras banderas de lucha? Claro. ¿No? La democracia es un ejemplo de ello. O sea, Ujú. tanto luchamos por la democracia y ahora resulta que en pleno democracia se siguen operando las lógicas de dominación. No ha cambiado mucho, pues, ¿no? Sí, hay unos logros, pero al final el poder se apropia de la gramática de la protesta y la convierte en gramática del poder. Y eso se debe a que los criterios fundantes de esas lógicas de dominación, como el método de ontologización, que es uno de los criterios fundantes de esa lógica del poder, pues lo que hacen es que, bueno, yo ahora voy a traducir el tema de los derechos humanos en términos de este criterio ontológico. Y entonces, o voy a traducir el tema del reconocimiento en términos de este criterio. Entonces, ahora nos tenemos que etiquetar. Yo soy mujer, soy lesbiana, soy urbana, soy rural, soy indígena. Sí, pero resulta que no solo soy indígena, también soy migrante y también va cambiando. Soy siendo, no soy. Y tiene que ver con cómo me presenté. Ujú. A mí me nombraron como cuando nací. Exacto. ¿Sí? No soy. Entonces, Ujú. yo soy lo que soy, en el sentido de soy lo que estoy siendo. Exacto.
Ujú. A lo mejor, y es complejo, porque a lo mejor yo no soy la misma aquí que en otro sistema de relacionalidad. Cuando llego al orden de mi familia, soy otra cosa también, porque la relacionalidad influye en cómo soy siendo en ese contexto y en esa relacionalidad, ¿no? Entonces, el tema se vuelve complejo justo porque cuando hablamos, por ejemplo, de que logramos que nuestros derechos se incorporaran a la Constitución, sí, pero logramos que se incorporaran bajo criterios de la Constitución que tienen que ver con la configuración de un Estado-nación que se basa en los principios de las lógicas del poder moderno coloniales. Estoy siendo muy abstracta para no meterme a discutir cómo se traducen estas lógicas de dominación en el Estado nacional. Entonces, el tema es cómo hacemos para que no se desgasten nuestras luchas y terminen siendo asimiladas por el sistema, Exactamente, ¿sí? identificadas y capitalizadas. Exacto. Ahora, tenemos que darlas porque seguimos viviendo en el contexto de un Estado-nación y de un narcoestado y de un paraestado criminal a través de los grupos del narcotráfico y los grupos organizados y mucho más. Tenemos que seguir dando esas batallas, tenemos que seguir apelando a los derechos de reconocimiento, a los derechos humanos, a que en la Constitución se establezca que la violencia contra las mujeres no debe existir. En fin, tenemos que seguir dando esas batallas, pero esas batallas no son nuestro punto de llegada, son nuestro punto de partida, porque lo que toca ahora es empezar a trabajar otros criterios para entender de otra forma lo político, para entender de otra forma los derechos humanos, para entender de otra forma la ciudadanía. A lo mejor le tendríamos que cambiar hasta el nombre, porque si yo parto del yo egoico que se constituye con la modernidad, mi modelo de ciudadano es un modelo autónomo que puede liberarse a sí mismo, y esa es una fantasía. Claro, total. Si yo parto de otro criterio, por ejemplo, del Ubuntu, Ujú, yo soy si tú eres, ese es un criterio filosófico existencial. ujú. Entonces, mi idea de ser ciudadana, si yo soy si tú eres, no puede ser individual. Exacto. Por tanto, yo no puedo pasar desapercibido el hecho de que una mujer viuda esté en situaciones de vulnerabilidad o que un migrante centroamericano, hombre, mujer o de no binario, esté en una condición en la que se pone en riesgo por transitar por este territorio. Mi concepción de ciudadanía y de derechos se construiría desde otro criterio, que es el criterio del nosotros colectivo y el nosotres y nosotras colectivo. Desde el yo soy si tú eres. Ujú. O sea, ese yo egoico de la modernidad, que es como el corazón de esta lógica que da sentido a todos los ámbitos de la vida, Así es. pues se transformaría cuando yo pongo en el criterio, en su lugar el criterio del yo soy si tú eres, Ujú. del nosotros, Es- nosotres. Y Exacto. entonces empecemos a pensar desde el yo soy si tú eres, qué significa entonces la ciudadanía, qué significa entonces los derechos, qué significa la salud, Claro, la libertad, lo qué vuelve. significa la libertad y la emancipación. Claro. Tenemos que empezar a descolonizar el concepto de emancipación, porque el concepto de emancipación viene desde el principio de la autonomía, Claro. desde el principio del Ujú. yo individual. Exactamente. ¿Qué Claro que significa la dices. emancipación desde el nosotros colectivo del yo soy si tú eres? El desafío es hacer esos desplazamientos radicales hacia otros horizontes de sentido, porque si no, nos vamos a quedar en las luchas que tenemos que dar, que son estratégicas, pero como punto de llegada y no como punto de partida. Exacto. Y en ese sentido, tenemos muchos horizontes de sentido, en ese sentido tenemos horizontes de sentido de los cuales podemos abrevar Ujú, el buen vivir del mundo andino, la filosofía nosótrica del mundo maya, ujú. el yo soy si tú eres El del Ubuntu. Ujú, Ubuntu. ujú. O sea, Curiosito. tenemos referentes, o sea, no tenemos que construir la mirada desde la mirada utópica clásica del paraíso terrenal, que es profundamente religiosa y teológica. Claro. La idea de la utopía como el terreno al que llegamos y ya desaparecieron todas las tensiones. No, incluso lo que hagamos diferentes va a revelar otras tensiones porque va a revelar una relacionalidad dinámica que va a generar también tensiones que tendremos que resolver. Por eso soy siendo.
Exactamente. Cuando los zapatistas nos decían a los estudiantes de la huelga de la UNAM, nosotros nos guiamos por la política del calambre, yo no lo entendía hasta hace unos años. Yo decía, ¿qué significa eso? Y decía, no, pues nos da un calambre y por ahí caminamos. Si nos equivocamos, esperamos a que venga el próximo calambre. Qué belleza. Es la lógica del estar siendo, del soy siendo. Exacto, en el camino preguntamos, decían, ¿no? En el camino preguntamos, en el camino nos encontramos. Nosotros somos ustedes, ustedes somos nosotros. O Mandamos sea, creciendo. es la existencia, es la posibilidad no de la ontologización como método de dominación, no la fijeza del yo soy, sino del yo soy siendo, y yo soy siendo con las alteridades que me acompañan, pero también soy siendo con el universo, con la tierra, con las entes humanos, no humanes, etcétera. O sea, soy siendo en la posibilidad de la existencia. En ese sentido, la apuesta no es por la liberación, en entendido en la lógica clásica de la libertad liberal, Eso. hegemónica. Claro. La lógica clásica de la libertad, pues nos ha llevado a donde nos ha llevado, pues. La apuesta yo creo que es por construir un nuevo sentido común. Mm, Esa es la apuesta. Cuando nuestro sentido común esté integrado, no podemos permitir que asesinen a ninguna mujer, porque si tocan a una, nos tocan a todos, entonces ahí sí estaremos transformando. Ahí sí estaremos haciendo transformación radical. Cuando en nuestro sentido común lo que está pasando en Palestina sea inaceptable, entonces sí estaremos descolonizados y descolonizadas. O sea, la apuesta es cambiar que sea el sentido común que yo soy si tú eres. Por tanto, la hospitalidad, la cordialidad, todo eso que viene en estas tradiciones bantús de África, por ejemplo, todo esto tendrá que ser sentido común. Tendría que ser sentido común que no pueden eh, talar miles de árboles porque es de sentido común que eso va a afectar a personas tangibles y a seres no humanos, humanes, que viven también de ese bosque, que viven de ese río. ¿Sí me explico? La sí, apuesta es mucho más por la existencia plena, claro, en por común. la existencia plena y Ujú. tenemos que empezar a darle traducción concreta, qué significa en términos de apuestas políticas, ¿no? Yo creo que es parte del desafío. Y Claro. ahí yo me inscribo en ese lugar, o sea, cualquier proyecto, cualquier proceso que apele a esa posibilidad, pues es un proceso al que hay que abrazar, no solo el descolonial es uno de muchos tantos. El buen vivir me parece que es un proceso también que apela a esta posibilidad. En fin, hay muchos procesos, tanto organizados como filosofías, como formas, como pequeñas cosas a las que hay que abrazar como parte de esa apuesta, digamos, general, ¿no? Claro, por supuesto. Me recordaste mucho a... hay un autor que se llama Billy Gans Jagger, que él hace un librito que se llama Sabiduría Ancestral. Y la conclusión, o sea, se pone a revisar, pues justo como las filosofías clásicas, ancestrales, ¿no? Todas estas filosofías espirituales. Y dice algo muy simple. Al final de todo el recorrido dice, a ver, el problema, al parecer, es que justamente cuando se da todo este proceso de colonialización y de occidentalización del pensamiento, y que bueno, luego viene la globalización a hacer más tabla rasa todavía al respecto, es que el eje del pensamiento, el eje ontológico, se convirtió en esta idea del yo, o sea, el yo aislado, el yo individualizado, el yo egoico. Y él dice, cuando todas estas otras formas de pensamiento que no son las canónicas occidentales a las que volteamos a ver con mucho interés, tienen una conclusión en común, que es yo no soy sin el otro, o sea, yo soy el otro, soy con el otro, es trasladar o romper con la ontología identitaria, tirarla a la basura porque no nos ha servido más que para tener lo que tenemos en este momento en nuestro mundo y es bastante carente en muchos aspectos, y reemplazarla por una especie de ontología relacional, que lo que implica es que el ser no puede existir sin que el eje de ese ser, de esa existencia, sea lo relacional. Y por lo tanto, ¿qué significa que sea lo relacional? Que sea el movimiento, que sea el estar siendo lo importante y no la definición o la categorización de lo que yo quiero llegar a ser. Y ese romper
con estas formas de identificación o estas formas de construcción que, como lo dijiste, no solamente es una batalla en estos espacios donde ya está la mira visual socialmente hablando, como el feminismo, ¿no? O el de colonialismo, sino simplemente es toda nuestra existencia está atravesada por exactamente esta misma estructura de pensamiento que ha devenido en un montón de aristas y de flancos diversos que son tan sutiles actualmente que nos cuesta muchísimo trabajo reconocer y darnos cuenta. Y estamos tan acostumbrados a un tipo de pensamiento identificado para nosotros tratar de reconocernos e identificarnos en esa forma de pensamiento que siempre estamos perdiendo de vista que nosotros no somos lo que estamos pensando, sino somos lo que estamos haciendo, donde nos estamos vinculando, somos más la acción que la abstracción de nuestras acciones. Pero la forma de vivirlo, occidentalmente hablando, pues nos es mucho más interesante vivir en la abstracción que en la acción, en este ser siendo. Hay una palabra del francés antiguo que justamente ya no se recupera, no sé por qué, pero la palabra es possessed y significa literalmente estoy siendo. En este momento estoy siendo. ¿Y qué estoy siendo? Lo que puedo ser y hacer en este momento, ¿no? Y eso no tiene por qué implicar una definición. Lo que yo soy en este momento lo tengo que ser eternamente o el resto de mi vida. En este punto de fracturar, de romper y de resignificar, dijiste algo muy importante, tenemos que volver a buscar sentidos distintos y no es necesario que partamos de la nada, justamente tenemos un montón de miradas desde otras filosofías, otras culturas, otras formas de existir que nos permiten observar otras maneras de significar el mundo y por lo tanto de experimentar. Tenemos ahí de dónde aprender para hacerlo, pero occidentalmente nos sentimos muy lejos o muy desvinculados de ese tipo de pensamientos, sobre todo, pues nada, los occidentales que vivimos en las grandes urbes, en las ciudades, que estamos completamente sumergidos en la globalización. Pues si a mí me vienes y me hablas del Ubuntu, bueno, yo te digo qué bonito suena, pero yo en mi vida, en mi casa, dentro de mi existencia, difícilmente experimento el Ubuntu porque estoy rodeado de personas que comparten conmigo un pensamiento más bien identitario. Pero eso no quiere decir que yo junto con mi otredad y mi entorno inmediato, no puedo empezar justo a resignificar la experiencia, ¿no? Pensarme a mí, no desde el yo, no desde el ego, de esta gran fantasía que lo hemos dicho muchísimas veces en este espacio. O sea, el yo no es más que una idea que construimos sobre lo que nos gusta pensar que somos, pero en la realidad, yo siempre les pregunto, ¿y dónde está tu yo? ¿Dónde está? ¿En el corazón, en la cabeza? ¿Dónde está tu esencia? Muéstramelo. Pues no hay esencia posible en ese sentido. Pero el pensamiento identitario nos lleva a justo a buscar esa esencia del yo, la autenticidad de lo que soy. Esta idea de tener una vida auténtica, tergiversada, no es la vida auténtica de Nietzsche, de Sartre, sino es una vida auténtica más bien capitalizada o sistematizada dentro de este sistema mundo en el que estamos, que nos hace decir, yo tengo que ser único, especial y distinto a mi otredad. Y eso implica que yo me tengo que separar de alguna manera, pero ¿cómo me voy a separar y cómo voy a ser único y distinto a mi otra edad? Si mi contexto, más bien mi realidad, la vida, los hechos pragmáticos que nos acontecen, siempre nos mantienen en relación a la otra edad. Siempre estamos en un vínculo profundo con lo otro, pero al pensar ese vínculo, lo segmentamos, lo cortamos y tratamos de separar y decir, aquí empiezo yo, allá empieza el otro. Y esa frontera de aquí estoy yo y allá está el otro, en lo práctico es imposible. Decía Michel Foucault, ¿no? Lo político, lo sistémico, se mete en la cama contigo. O sea, te lleva a elegir una pareja u otra. Nos lleva a vivirnos, a experimentar emociones, proyectos de vida de una manera determinada. Cuando nos sentimos entes apolíticos, no, yo no me meto en esos problemas sociales porque a mí yo tengo mi existencia autónoma, independiente y lo que sea que nos fantasemos. Lo único que estamos haciendo es negar el cómo nos construimos en realidad como sujetos, ¿no? Porque no podemos despolitizarnos bajo ninguna circunstancia. Podemos ser apolíticos, o sea, no entenderlo y creer que no estamos ejerciendo lo político, pero lo estamos haciendo aunque no queramos. Y entonces, en esta mirada en la que todo esto que hemos platicado el día de hoy, lo descolonial, los feminismos múltiples, la producción de distintos sentidos, el ir a tratar de encontrar otras formas también de vincularnos,
y de cambiar nuestros procesos sociales sin que necesariamente nos ontologicen nuevamente hacia esta estructura identitaria. Te quiero preguntar, ¿tú crees? Porque en este espacio nos gusta hablar mucho de relaciones personales. Para ti, el amor, las relaciones sexoafectivas, ¿tienen que ver precisamente o no con estos procesos de ontologización? Y si nosotros entendemos el descolonialismo, por ejemplo, podemos empezar a nivel vida individual a experimentar la pareja, la familia y nuestros vínculos personales desde un lugar diferente, o no tiene nada que ver con estas cositas de lo cotidiano. Bueno, yo creo que si el proceso, digamos, o sea, como el último nodo en el que se puede ver si estamos haciendo el proceso de descolonización es el sentido común. Y es un sentido común que tiene como criterio la posibilidad de la existencia plena. Eso significa que, bueno, tenemos que empezar a reconocer en nuestros registros formas de existencia que dentro de este modelo, constituido por lo menos desde hace 500 años en nuestros territorios, 523 años, que en este modelo no se reconocen. Por ejemplo, el tema que hoy se cifra en términos de la gramática política como la diversidad sexual, Ujú. o el tema de la diversidad de las familias posibles y en existencia, son temas que tenemos que empezar a reconocer. O sea, no hay un solo tipo de familia, no hay un solo tipo de relacionalidad. Y aquí yo creo que tenemos de todas maneras un trabajo arduo, porque yo decía hace rato, hacer este camino, hacer este viraje, no significa que no va a haber tensiones Exacto. y no significa que vamos a llegar al paraíso terrenal, al paraíso perdido. Hay una mirada muy teológica que está muy presente también cuando hacemos política. Por eso la frustración cabe y tiene tanta presencia en nosotros y nosotras y nosotros, porque como tenemos todo ese encuadre teológico que está secularizado, pero que al final es teológico, y entonces nos involucramos en un proceso organizado no sé, con los vecinos y las vecinas y les vecines de mi edificio, de mi barrio, y como no salió que el resultado fuera el paraíso perdido, entonces quedo frustrada y digo, no vale la pena. O sea, No, perdón. jamás. Ujú. En ese camino se nos van es como las capas de la cebolla. O sea, se va quitando una capa y se va develando otra. Y en ese sentido, la existencia y experiencia tiene que ser el elemento, digamos, que nos permite hacer o sea, que siempre debe ser nuestro referente. Yo pongo un ejemplo siempre, si han escuchado antes conversaciones, van a decir, ay, ¿cómo lo repite? Pero a mí me parece muy esclarecedor en términos de cómo tenemos que despojarnos ya de esas miradas teológicas cristianas, diría, incluso de la cristiandad, no cristianas. No, 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 porque hago la distinción entre quien hace la práctica del cristianismo Claro. y la cristiandad como estas eh, lógicas del poder, Ujú. ¿no? Ujú. Que son Claro, ubicadas como religión de Estado, ¿no? claro. Pero lo planteo porque me parece que esto desmonta un poco, como porque a veces decimos, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿No? O sea, la verdad es que no es tan complejo. Después de la pandemia, yo fui a Oaxaca y me encontré con algunas personas que conozco y que no había visto por el tema del encierro, etcétera. Entonces llegué con una colega y que ella vive en una zona de Oaxaca donde todavía están esas construcciones, son barrios viejos donde la construcción de las casas todavía tienen adentro los cármenes, es decir, estos espacios donde todavía la gente sembraba y siembra, pero ya sobre todo han sembrado, pues que el aguacate, que la naranja, que el limón, que el guayabo, o sea, y entonces hay cosecha, ¿no? O sea, no es la cosecha que conocemos tradicional, pero es que te salen tus limoncitos y si llenas una cajita, ¿no? Te sale tu aguacate o tu plátano o tu papaya y si llenas ahí un espacio. Entonces había como la lógica de regresar a esta dinámica del compartir la abundancia, Mm. no compartir desde la carencia, sino desde la abundancia. O sea, que yo tengo que puedo compartir, ¿no? Porque con el tema de la pandemia también se ha perdido mucho eso que los espacios populares a veces todavía opera, ¿no? El Claro. tema de pedirle a la vecina, al vecino, al vecine que te dé el azúcar o que te facilite cosas, ¿no? Que cada vez se pierde más en esta lógica individualizante.
Entonces a ella se le ocurrió que podían abrir el espacio de su cochera para reanimar algo que ya existía en el barrio, pero que se estaba perdiendo, que era el compartir desde la abundancia. Entonces los domingos hicieron el proyecto de la cochera abierta y llegaba la gente con lo que se da en sus matitas desde la abundancia. Y entonces, pues empezó a llegar una señora con un carrito sin nada que compartir y a llenar el carrito de venga para acá. Entonces empezó a generar conflicto, ¿no? O sea, esa iniciativa, pues es desde el yo soy si tú eres, ¿no? Digamos, como referente. O sea, pues de repente empezó a generar, entonces la mayoría, pues dijeron, vamos a correrla, ¿no? Y entonces hubo colegas que dijeron, no, no la podemos correr, porque lo que está haciendo esa señora no es solamente el acto individual, está revelando algo que está pasando en este sistema. Claro. Fíjense el cambio de criterio. O sea, no es el yo egoico que va a decir, pues entonces hay que sacarla para que todo esto funcione, Exacto. ¿no? O sea, no, ya lo organizamos y se nos van a revelar las tensiones de este sistema. Tenemos que aprender a verlas. Por eso el ZLN decía, caminamos preguntando. Exacto. O sea, nos da el siguiente calambre y que seguimos andando. O sea, ese es un calambre. O sea, que llegue una señora y se lleve todo, o, bueno, no todo, estoy exagerando, pero que se lleve sin la lógica que opera como principio de esa convivialidad, pues nos da un calambre, ¿no? Ya nos dio el calambre, bueno, y entonces fue muy interesante porque la gente, minoría, dijo, no, no la podemos correr, en realidad esta señora nos está revelando un problema del sistema. Y entonces alguien dijo, bueno, yo conozco a un profesor de la UAPJO que trabaja economías alternativas, ¿por qué no lo invitamos a que nos diga algo? Porque no estamos entendiendo entonces cómo entrarle, ¿no? Entonces ya lo invitaron, se dieron cuenta que podían empezar a organizar capacitación, formación, y alguien dijo, no, pues yo conozco a gente que está haciendo en la ciudad de Oaxaca, agricultura urbana. Y así, y entonces empezó a generar otra dinámica, ¿ven? Les dio el calambre y entonces empezó otra dinámica. Bueno, ¿qué pasó? No me contó todo en qué terminó todo, bueno, porque luego se vino la pandemia y tuvieron que cerrar la cochera, Qué lástima. pero se empezó a armar toda una red muy interesante, pero ¿qué pasó con la señora? Pues que la señora se fue. Bueno, fue el gran fracaso porque uno hubiera esperado que la señora se quedara, pero tampoco la tuvieron que correr. Claro. La señora entendió que no era el espacio donde ella estaba, o sea, donde se podía, digamos, incorporar, ¿no? Pero no hubo necesidad de sacarla, ¿ves? Claro. Hubiera sido extraordinariamente bueno que la lógica que empezó a operar, pues incorporara también a la mujer, pero también se incorporaron otras personas y eso le dio dinamismo, o sea, ese hecho le dio dinamismo. Ese es un ejemplo cotidiano de cómo cambiar nuestros criterios, Ahí está. de entender que el problema no es la señora, porque la señora es parte de nosotros. Y aquí opera la lógica nosótrica. O sea, eso que está pasando con mi vecina no es solo de mi vecina, eso me interpela, porque yo soy ella y ella es yo. Exacto. Y entonces, si mi vecina o si esa señora se está portando gandalla, digamos, así lo podemos estigmatizar, Claro. pues entonces no es un problema solo de la vecina, es un problema de todo el conjunto. Claro, exactamente. Y ese es otro criterio. Y entonces mi forma de resolver en ese otro criterio es otra, no es la expulso, es, a ver, aquí hay un tema que tenemos que resolver, porque ella es parte de nosotras, ¿no? Y es lo que decía esta colega cuando decía, bueno, pues la señora nos está revelando que aquí hay un problema en el sistema, ¿no? Pensando en términos de sistema, pues. Claro. Que a mí no me gusta mucho la idea del sistema, pero que es una buena forma de graficar, de poner una imagen en nuestra cabeza para entender de qué hablamos, ¿no? Y eso es muy cotidiano. ¿Qué pasa también en el tema de las parejas, por ejemplo, ¿no? En el tema de los amores. Pues siempre la culpa la tiene la otra, el otro, el de otro. El que me la hizo. Yo no El que hice me la nada. hizo y me la paga, ¿no? Entonces, Claro. o sea, ¿qué tanto mi compañero, compañera, compañere, pareja, lo como queramos decirle, acompañante, acompañanta, acompañantu, es en realidad un espejo en el cual me puedo mirar? O sea, ¿qué tanto es la oportunidad de conocerme? Exactamente. La Siempre nos oportunidad de conocemos con el verme otro. de qué me provoca. Es que hizo esto, sí, pero a ver, ¿qué te provocó a ti, no? O sea, más allá de lo que hizo, ¿por qué eso que hizo te generó este tipo de cosas, no? O sea, pero es como cambiar el criterio, ¿me explico? Por eso les digo, no se trata de, bueno, entonces ahora
porque el problema con estas lógicas que siguen operando, como la lógica democratizadora, etcétera, es que terminamos generando lugares donde, bueno, está bien, entonces el sábado próximo tú eliges dónde, y el sábado siguiente yo. Ah, bueno, entonces un día te toca limpiar la cama y otro día la limpio yo. O sea, sí, está bien como punto de partida, Ujú. pero Pero al final no nos genera estos procesos donde yo me reconozco y es la oportunidad para que yo sea. exacto, Y yo soy la oportunidad para que la otra persona sea, exactamente. Qué y bueno. para que seamos, pues, ¿no? Entonces, o sea, no parece, cuando decimos hacer un proceso de descolonización a partir del desplazamiento de los criterios, a partir de otros horizontes de sentido y de otro sentido común, Ujú. no es un rollo utópico, ¿eh? No les estamos hablando de cosas raras. O sea, sí lo Exacto. categorizamos porque también estamos en la academia y también producimos quienes estamos planteando estas cosas, pero tiene que ver con cosas mucho más concretas como las que he ido narrando ahora. O sea, ¿qué pasa cuando la señora en este proceso se lleva toda la fruta y toda la cosechita? Bueno, pues, ¿cómo nos pensamos desde otro criterio y cómo accionamos para resolver? O en la pareja, o sea, a la primera de cuentas ya, vete al carajo. Bueno, no estoy diciendo tampoco que tenemos que mantenernos a fuerza si hay momentos en los que dices, El mira, amor y estoy sacrificio. conociendo, Sí. me estoy dando cuenta yo de que yo no puedo con esto. Eso. Yo, yo no puedo y no me lo puedo permitir porque siento esto y esto. Y también se vale. O sea, no es un rollo, no podemos volver otra vez a los principios estos entre sustancialistas, benévolos, cristianos, de ser la buena onda. Entonces no me separo porque tengo que entender, no, o sea, si tu proceso de aprendizaje implica decir hasta aquí y me tengo que separar, porque yo me he dado cuenta que yo tengo una gran capacidad de tolerar y es momento de que cambie esta dinámica, o sea, también se vale, ¿sí me explico? No es un rollo de buena onda, no es Exacto. un rollo de, ay, yo soy la hermanita de la caridad, yo digo siempre, Exacto. ¿no? Yo Yo voy a tengo que ser sufrir. tolerante y Ajá. porque tengo que aprender, no estoy diciendo eso, ¿ves? Estoy diciendo cómo construimos desde otro criterio y cómo ese criterio nos va a revelar otras tensiones, nos va a generar también otras jerarquías que tendremos que ir deconstruyendo, Eso. pero que nos va a posibilitar también explorar caminos de cómo vamos existiendo, de cómo nos vamos existiendo y nos reconocemos en esa existencia. Y seguramente las apuestas que demos van a plantear otras dificultades. Por tanto, si entendiéramos eso, no cabría la frustración. Claro, por supuesto. Claro, pero como dices, esperamos hacer un cambio dos y luego que el paraíso se abra ante nosotros, ¿no? Y tengamos, y además que el paraíso sea eterno y siempre igual y no cambie, ¿no? Y Y siempre sea fijo, bello. que es Exacto. otra vez el método, la ontologización como método Ujú. se expresa en la categorización cuando hacemos conocimiento, que fija, pero se expresa en lo cotidiano pensando que la felicidad es eterna. Por eso todas las telenovelas terminan en el beso de la boda, Claro, por pero no nos supuesto. cuentan qué pasa después. No, porque esas historias ya no venden. Y además porque es otra vez la idea del momento de la eternidad, de la felicidad, el principio de eternidad. Claro, la Es muy fijación. interesante en términos de entendimiento del poder, ¿eh? La idea Claro. del eterno. Lo que permanece, Lo ¿no? que No lo que permanece, porque al varía. final la condición humana es que no podemos permanecer. Exacto. Nuestra condición es variante todo el tiempo, ¿no? La única constante es el cambio. Variante Creemos. inmortal. Eso, inmortal, finita, no somos eternos ni infinitos, ¿no? De hecho, bueno, eh, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast completito sobre precisamente la categoría de lo infinito, lo eterno, porque es súper, súper interesante, ¿no? Lo inamovible, lo invariable, ¿no? Esto tiene que ver, perdón que te interrumpa, Aralia, con algo que yo también he trabajado, pero que no lo he escrito, porque además yo, como no vengo del trabajo de escritorio, sino como primero lo vivo, me lo confronto y luego ya le doy escritura, con lo cual yo soy de procesador lento. Esto que les estoy contando ahora y que ya está escrito y que además el próximo año, inshallah, salga el libro, pues en realidad tengo pensándolo 10, 15, 20, 15 años por lo menos, sino que es que más 20. Entonces, yo no es que escribo, no es que escribo y luego lo existo, ¿no? O sea, es que hago todo el recorrido, estoy en las conversaciones, estoy en la interpelación y cuando ya digo, ya, ahora tiene un poco de figura como para presentarlo en lo escrito, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de lo espiritual es algo que también le he metido mucho el diente, porque además las espiritualidades, tú hablabas hace rato de eso, cómo hay horizontes de sentido que han quedado en el campo de las espiritualidades, porque las propias lógicas
coloniales y colonizadoras terminaron por restringir esos horizontes de sentido a espacios reducidos como la espiritualidad, ¿no? Y esas que llamamos espiritualidades en realidad eran horizontes de sentido, o sea, operaban en muchos, en términos del quehacer político, del quehacer cotidiano, de lo amoroso, de las representaciones de la salud, pero que con la lógica colonial esos horizontes quedaron restringidos al ámbito exclusivamente espiritual, donde pudieron refugiarse y podemos de partir de ahí también para entender esos horizontes de sentido, ¿no? Entonces, las espiritualidades amerindias, las espiritualidades ancestrales, son ese refugio en donde se concentraron horizontes de sentido otro que también tenemos que explorar. Pero ojo, también las espiritualidades llamadas hegemónicas. El debate teológico es un debate político, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrar filósofos de origen judío, muchos de ellos, como el propio Levinas, o Levinas, que parten de criterios teológicos de espiritualidades semitas, en este caso judía, para hacer un replanteamiento y una crítica importante a partir de mitos de origen, de mitos de origen asociados a su tradición religiosa, que a lo mejor pueden no ser practicantes, pero que está impresa en su estructura de pensamiento, como está impreso el catolicismo impuesto en nuestras estructuras de pensamiento también, ¿no? Por supuesto. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, cuando hablabas de las ontologías relacionales, yo en un primer momento, cuando identifiqué la ontología como un método para la dominación, la ontologización como método para la dominación, empecé a hablar de las ontologías políticas de la dominación y luego dije, claro, las ontologías políticas de la liberación. El problema es que luego cuando empecé a pensar qué significaba la liberación y dije, bueno, es el tema ontológico y me empezó ya a salir chispas y ahí encontré parte de mi respuesta en el giro ético que plantea Levinas, ¿no? Que no es ontológico, Es ético. no ético, ¿no? Entonces, es interesante, sobre todo ustedes, yo no soy filósofa, por lo tanto, mi acercamiento a las lecturas filosóficas es bastante vago en el sentido de que no tengo referentes tan sistemáticos como quien ha estudiado filosofía, pero, por ejemplo, yo encontré justo en místicos y teólogos judíos y musulmanes claves bien interesantes, ¿no? Martin Buber me ha dado claves muy interesantes también en autores judíos no místicos, como Elias Canetti, que me ha acompañado en todo mi planteamiento sobre el tema del poder, pensando el poder en la ecuación vida-muerte y no en la ecuación mando-obediencia. Ahí he hecho todo un trayecto también reflexivo, que ha sido también a partir de esta revisión teológica, no solamente del cristianismo y de la cristiandad, sino de autores y autoras que están tramados por su propia condición étnica, Claro. ¿no? Por decirlo de alguna manera, no creo que no es tan acertado, pero por decirlo de alguna manera, que está atravesado también por horizontes de sentido que nos conectan con espiritualidades, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay un campo muy interesante que es complejo. Y es complejo entrarle porque no nos damos cuenta de cosas tan absurdas como que, por ejemplo, el otro día estaba en un curso, estamos trabajando en un curso sobre metodologías feministas y descoloniales, donde están participando tanto estudiantes de la universidad donde doy clases como gente, porque yo lo abro por Zoom, a gente que está en programas de posgrados, a gente que está en organizaciones sociales, y ya ha llegado a ese curso mucha gente de muchos lugares, ¿no? O sea, Marruecos, Brasil, Argentina, Chile, México, en fin, de muchos lugares, Italia. Y hay una conversación muy rica. Y un colega que es de Sonora, que además yo lo aprecio mucho, dijo algo que me parece otro ejemplo importante. Él decía, no, es que el problema de la religión es que la religión es el opio de la humanidad, casi en ese sentido. Decía, porque nosotros, por ejemplo, en Sonora organizamos un proceso de capacitación muy importante para generar conciencia y se suspendió por el Día de la Guadalupe, ¿no? El Día de la Virgen, el 12 de diciembre, ¿no? Y entonces estaba súper indignado, escandalizado de cómo la religión sigue operando como forma de falta, o sea, cómo opera para que no haya conciencia en el pueblo, etcétera. Y bueno, pues yo dije sí, pero resulta que nosotras y nosotros, y nosotres, en la universidad vamos a suspendimos clase hoy,
para festejar fiestas religiosas, porque discúlpeme, pero el 24 de diciembre tiene una connotación religiosa. Así es, claro Y que sí. entonces yo le decía, ¿y eso por qué no nos escandaliza? ¿Y por qué no decimos cómo las universidades interrumpen el proceso de conciencia de sus jóvenes, que vienen? O sea, eso no. Nosotros Exacto. podemos hacerlo, Claro. pero cuando lo hacen las comunidades, No, entonces hay un problema. ¿Sí me explico? O sea, los sí, criterios por los cuales hacemos las valoraciones no son los mismos. Y exactamente. eso no lo planteamos, aunque en el debate colonial se ha planteado justamente la idea de la mirada de Dios. Nos posicionamos en la mirada abstracta de Dios que Mm, mira, ¿no? La totalidad, El ojo de Dios, que claro. ya Foucault lo traducía en términos del El panóptico, panóptico, y claro. que un autor descolonial como, ya iba a decir Maldonado Torres, pero no, él es muy interesante en términos de filosofía, pero no es el que acuña el concepto de libris del punto cero, que es de Santiago Castro Gómez, de origen Mm, colombiano, que cuando habla de libris del punto cero justamente habla de este lugar de la mirada neutral, de la mirada descontextualizante, de la mirada que eso no se cuestiona. O sea, nosotros podemos decir, esos indios que son que están, no sé, y que son inconscientes, y nosotros desde el lugar desde donde estamos, la misma práctica no es inconsciente. Ujú. exacto. O lo que Donna Haraway llama como la trampa de Dios, ¿no? O sea, Ujú. la falacia. No sé si utiliza falacia o trampa, pero es la misma idea. O sea, es este lugar donde pues ahí no hay un lugar donde no puede ser criticado, porque es el lugar desde donde enunciamos, es este lugar que está naturalizado y que entonces no podemos, a nadie en esa conversación, porque a mí me vino después la idea, a nadie se nos ocurrió cuestionar las vacaciones, ¿no? Claro. De fin de año, Claro, porque está naturalizado precisamente, ¿no? porque estamos en el punto del lugar del punto, el terreno de Dios, o sea, el lugar de lo no cuestionado, del criterio de validez. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, ahí todavía hay mucho que reflexionar justo de terrenos que no son el criterio de validez. Exacto. Ujú. Encontrar esos otros Y las lugares. espiritualidades son parte de esos terrenos. Claro, hay que ver la espiritualidad en términos de sus criterios y horizonte de sentido y la espiritualidad como práctica, que Claro. atraviesa también por lógicas de poder y lógicas de dominación, pues que ahí, o sea, son otro terreno, ¿no? O sea, no estoy hablando tampoco de que las espiritualidades en sí mismas ya nos dan la salida y todos vamos a la espiritualidad Claro. ancestral o a otro tipo de espiritualidades. Estoy diciendo que son referentes, que nos pueden dar elementos de reflexión, pero que también eso se ha traducido en lógicas de poder, como cuando hago la distinción, recuperando a Ramón Grossfogel, entre cristiandad y cristianismo, ¿no? Claro. La cristiandad como lógica del poder, como religión de Estado, que tiene su lógica del poder, y el cristianismo como parte de otras trayectorias y otras prácticas que, bueno, podemos discutir, pero que de inicio forman parte de prácticas bastante más diversas. Claro, por supuesto. Híjole, Karina, esta conversión está súper, súper interesante. Nos da para miles, miles y miles de temas y muchas más horas de conversación. Pero tristemente se nos acabó el tiempo por hoy. Pero bueno, a mí me queda claro que tenemos que repetir una entrevista contigo porque hay muchísimos puntos importantísimos que hay que seguir discutiendo. Esto fue un abrir de boca nada más para darnos cuenta de cómo cambiar la óptica, cambiar los lentes, cambiar el punto de vista desde el cual estamos partiendo nos puede ayudar a trastocar, a transformar nuestra vida y no solo nos puede ayudar, sino nos lleva necesariamente a cambiar la forma de hacer las cosas, de vivir y de experimentar. Para despedirnos, la última petición, porque no es propiamente una pregunta, ¿qué le dirías a todas las personas que están atravesando por un momento de crisis en el que están cuestionando su realidad y no están cuestionando propiamente la identificación que ellos hacen con su realidad, pero se desgarran, se entrecruzan emocionalmente y entonces caemos en procesos de depresión o de crisis profundas porque estamos buscando quiénes somos, pero esa respuesta de quiénes somos, quién soy yo, no la podemos encontrar satisfactoriamente a partir de estos pensamientos identitarios o de esta ontologización como lo hemos estado manejando en este espacio. ¿Qué nos recomendarías como simples mortales para salir
de estos momentos tan críticos en donde me dio el calambre, pero pues yo no estoy acostumbrado a mirar el problema a partir de que surge con el calambre, sino yo más bien estoy acostumbrado a estructurar y a categorizar todo. ¿Cómo hacemos para empezar a darnos cuenta que me está dando un calambre y que puedo hacerlo diferente a partir de ese punto de mi vida? Mira, me cuesta mucho trabajo ponerme en el lugar de la experta que da recomendaciones, esa es la verdad. Muy Y además bien. me puedo aventar otra hora explicando también en mis momentos de calambre yo qué he hecho, Claro. que no significa que es lo que tiene que hacer todo el mundo, Exacto. ¿no? Pero yo les puedo platicar de yo qué pasa cuando me vienen esos procesos. Ujú. Cuando en el ámbito investigativo les decía, cuando me vienen esos quiebres, yo siempre digo, o sea, en lugar de irme para abajo, porque yo veo, yo que soy profesora, veo cómo mis estudiantes llegan llorando, es que se me fue mi sujeto de investigación, maestra, o es que no, o sea, llegan así destrozadas en crisis porque no pueden resolver algo que cuando estuvieron, yo trabajo con gente que está en sociología rural, por tanto están vinculadas, tienen que ir normalmente vinculadas, pues a lo que se llama comúnmente trabajo de campo, que a mí tampoco me gusta la categorización, pero bueno, el trabajo en campo, ¿no? Entonces es muy común que lleguen llorando en crisis y yo les digo, qué bien, o sea, ya encontraste, a partir de ahorita en serio vas a entrarle a empezar a reflexionar, ¿ves? O sea, en mi experiencia que pasa, el momento de quiebre es el momento de oportunidad. O sea, cuando ya llegaste al límite, cuando ya se te abrió ese abismo, cuando ya estás en esa crisis, o sea, en mi experiencia es el momento en el que la vida te está diciendo tienes que dar el salto, porque las formas que utilizaste antes ya no te funcionan. Y entonces ahora tienes que explorar, tienes que experimentar, tienes que atreverte a ya no hacer el criterio de siempre. Y te lo digo porque cuando yo les contaba mi historia, mi trayecto, mi experiencia, mi encuentro con el feminismo, yo les decía, bueno, yo viví la telenovela de la niña abandonada que no vivió con su mamá, ¿no? Y Ujú. hubo un momento en que se me hizo el quiebre. O sea, ya no podía yo seguir en ese, ya no me cabía esa autonarrativa. No porque no la existiera, tan le existí que la narré, Ujú. sino porque ya el momento que yo estaba viviendo me estaba desgarrando porque no podía seguir instalada en ese lugar. Entonces, en mi experiencia, estos momentos de quiebre, de ruptura, de crisis, son los momentos también de posibilidad, pero también tienen la posibilidad de irme al hoyo más o tienen la posibilidad de abrirme a cosas que no conozco porque no estoy, o sea, porque no tengo posibilidad de replicar digamos, las formas que he usado hasta ahora y yo lo veo como una posibilidad de experiencia y existencia. O sea, yo lo que diría es, hay que darnos la chance de existir. Y esos momentos de ruptura a veces es que la vida nos está dando patadas ya para decir, a ver, ya no puedes seguir en este lugar. O sea, atrévete a pasar ese umbral y atrévete con todo lo que significa pasar el umbral, con todo el dolor. Imagínense todo lo que significó. Lo bueno es que no nos acordamos. Por suerte, no lo recordamos, pero imagínense todo el dolor que significa salir del vientre materno y nacer. Eso debe ser un shock Durísimo. espectacular, tremendo, que por suerte nuestro propio cuerpo no es capaz de recordarlo, porque si no, eso sería tremendo. O sea, Claro. ya entraríamos con el trauma, con la herida, ¿no? De ese acto doloroso. Pero ese acto es el que nos permite reencontrarnos ahora en ese otro momento de existencia. Yo solo diría eso, no lo sé. También es cierto que hay gente que ha estado en procesos críticos que yo les digo esto y dicen, no estás entendiendo nada. Y Claro. puede ser que no esté entendiendo porque no lo estoy viviendo, ¿no? Entonces no me atrevo a ser determinista. Yo les cuento cómo ha sido mi experiencia en términos de los momentos críticos en los que hay que dar el paso y cómo hay que lanzarse y tener esa garra para ir y empezar a darnos la posibilidad de la experiencia y de la existencia. Y eso es doloroso, sí es doloroso. Claro. Claro. O sea, no es, el problema es que como estamos acostumbradas a que nos dijeron, la evolución siempre es en ascenso, es lineal y a mejor, pues no entendemos que esto es cíclico y que es medio retorcido, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pues lo primero es que hay que empezar a quitar esas telarañas para que lo empecemos a vivir de otra manera. Pero no quiero generalizar. Yo creo que la gente que está en procesos de tensión, de crisis, vive procesos que a veces sí son incomprensibles para quienes no estamos en ese lugar,
pero bueno, también es cierto que al final, si hacemos el empuje y nos atrevemos a existirlo, a veces también esa existencia puede ser creativa, ¿no? Ujú. Hay una amiga que yo le digo que es como ave fénix, a la cual quiero muchísimo, estuvo en coma, la perspectiva de que regresara era baja, regresa y vuelve a caminar, o sea, como si volviera a nacer, y ella hace producción gráfica. Mm. Y entonces toda esa experiencia la ha llevado a su producción, ¿no? Entonces Claro. ha hecho un trabajo maravilloso en un cartel, uno de los carteles lo muestra cuando dice a todas ustedes que salvan y a nosotras que nos sostenemos y somos una sola, ¿no? O sea, cosas que esas experiencias que pueden ser también muy cruentas, ¿cómo las construimos en términos de también del acto creativo, del acto de poder hacerlo, o sea, de poder, y a veces no nos quita el dolor, ¿eh? Y no nos quita el lugar donde estamos, pero por lo menos nos permite empezar a darle movimiento a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no tengo respuesta, Aralia. En todo caso, pues no nos quedemos en la frustración. Yo creo que eso sería lo peor. Eso, maravilloso. Muchas veces no tenemos respuesta, pero tenemos experiencias de otros. Y justamente para mí es súper, súper valioso siempre compartir las experiencias de otros y con otros porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta que hay opciones, hay salidas y al menos, aunque yo no lo pueda hacer del mismo modo, cada quien tiene sus propios proyectos y sus propios tránsitos y formas de experimentarse en la vida, pero al menos puedo tener ideas referentes distintas, generar imaginarios mucho más interesantes que los que me brinda solamente, pues nada, el sistema mundo clásico y tradicional, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Karina, por compartirnos tu experiencia. Es algo que valoramos muchísimo. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado en esta conversación el día de hoy, mujer. Ha sido una charla súper enriquecedora. Y pues nada, espero que se repita muy, muy pronto en cuanto el universo y los astros y la existencia entera se alinee y nos lo permita. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos y a todas, a todos quienes escuchan, porque sin su escucha nuestra voz no tendría sentido. Muchísimas Eso. gracias por aquí. Al contrario, muchísimas gracias de verdad. Bruja, no hace falta escoba, solo un sueño. Bruja, devuélvele a la vida tu deseo. Bruja, no empeñes el amor por espejuelos. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego, aunque el corazón costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Bruja, no puedes renunciar a la memoria. Bruja, somos todas tú en esa hoguera, en esa hoguera. Bruja, eres mujer que mira hacia la luna. Bruja, eres mujer que siempre se transformaba. Bruja, eres mujer que crea un nuevo mundo. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego, aunque el corazón
costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Bruja, no puedes renunciar a la memoria. Bruja,